Bien, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar. El día de hoy tenemos como invitada a la doctora Rosa María Ortega Mendoza de la Universidad Politécnica de Hidalgo, y ella nos estará hablando de un tema pues interesante en cuanto a redes sociales. Se llama Analizando el valor de la información de tipo personal compartida en redes sociales para revelar rasgos de depresión. Voy a leer brevemente su currículum. Es doctora en Ciencias Computacionales, egresada de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Obtuvo el grado de maestra en Ciencias Computacionales en el Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica INAOE. Es profesora investigadora en el Departamento de Investigación y Posgrado de la Universidad Politécnica de Tulancingo del Estado de Hidalgo. Durante el periodo 2018 a 2019 se desempeñó como investigadora postdoctoral en el Grupo de Tecnologías del Lenguaje de INAOE. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, es de nivel candidato, es miembro de la Asociación Mexicana de Procesamiento del Lenguaje Natural, y entre sus tópicos de interés se encuentran minería de texto, análisis de autoría y aprendizaje automático. Doctora, bienvenida y muchas gracias por aceptar la invitación. Adelante. Gracias. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí y poderles platicar un poquito sobre el trabajo que hemos realizado. Precisamente como comentaron, el tema de esta charla es analizando el valor de la información de tipo personal compartida en redes sociales para revelar rasgos de depresión. Prácticamente les voy a hablar de un trabajo de investigación que acabamos de publicar, hace unos días salió, en la revista Artificial Intelligence in Medicine. Esta es la referencia del trabajo. Y estructuré esta charla en 5 secciones, esperando también motivar a aquellos alumnos que me comentaban son de licenciatura. Ojalá se animen a unirse a este grupo de investigación en esta temática. Entonces, como primer punto voy a hablar del valor de los pronombres personales para describir a las personas. Después voy a platicar del enfoque de BPXPI, que es el enfoque que se propone en este trabajo de investigación, cómo fue aplicado en la tarea de autoprofiling y cómo se adaptó para detectar depresión. Conclusiones y trabajo futuro. Voy a iniciar platicando sobre las bondades que nos ofrece el lenguaje desde una perspectiva psicológica y de lingüística computacional. Se ha establecido que la forma en la que nosotros usamos las palabras y las palabras que usamos, pues nos dicen quiénes son, nos permiten expresar nuestros sentimientos, nuestra ideología, comportamiento y nuestra personalidad. Entonces, esto nos da la oportunidad que si tenemos mensajes de texto, por muy pequeñitos que sean, a través de analizar qué es lo que se está escribiendo y cómo se está escribiendo, nosotros podríamos detectar características no solo del mensaje, sino de la persona que escribió el mensaje. Y dentro de estas características, pues tenemos el género, la edad, la personalidad y la salud mental de la persona que escribe. Esta idea fue explorada primero como una indagatoria para saber si se podía distinguir entre hombres y mujeres analizando sus conversaciones. En este trabajo hicieron esta investigación y encontraron que sí, efectivamente, hombres y mujeres hablan de forma diferente, las temáticas son diferentes. Nosotros podemos observar aquí en la nube de palabras que las mujeres pues tienen a hablar de las compras, de la familia, usan palabras bonitas. Y en cambio los hombres pues hablan de deportes, de política, de videojuegos, etcétera. Entonces quiere decir que sí, que a través del uso del lenguaje nosotros podemos detectar características de las personas que nos distinguen de otras. Entonces, establecimos que los textos tienen información valiosa y si nosotros nos damos cuenta hoy en día, las redes sociales es la forma más común en la que nosotros nos comunicamos y podemos percibir entonces que nosotros generamos mucho contenido a través de estas redes sociales.
¿Por qué? Porque todos los usamos para compartir información, compartir nuestros sentimientos, expresar nuestras ideas de una forma libre. Y eso provoca que todo este contenido generado pues sea una fuente valiosa de conocimiento. Esta fuente valiosa de conocimiento la podemos explotar para estudiar algunas cosas como las características del perfil del autor y también comportamientos de riesgo como la depresión, la anorexia, etc. Sabiendo que esta fuente de información es muy importante y es muy rica, nosotros podríamos explotarla, pero la pregunta es si toda esa información que encontramos en las redes sociales es realmente relevante para detectar las características de las personas. Entonces, nosotros iniciamos haciendo una búsqueda en algunas contribuciones desde la perspectiva psicológica y encontramos que el uso de los pronombres era persona singular, aquí puse algunos ejemplos, nos permiten expresar nuestros sentimientos, intereses, opiniones, etc. También desde esta perspectiva psicológica se estudió y se descubrió que la alta frecuencia del uso de estos pronombres está asociada con gente joven, con mujeres, con bajo estatus social, que cuando los usamos estamos siendo honestos, diciendo la verdad, y también está asociada a la depresión. Esto fue lo que nos motivó a proponer la siguiente hipótesis, es que no todas las partes de un texto en las redes sociales son importantes para encontrar pistas que describan el perfil de un usuario, sino que las palabras cercanas a un pronombre en primera persona del singular contienen información más valiosa que el resto de todas las frases. Y aquí tenemos un ejemplo para notar lo que estamos platicando, ¿no? Esta es una frase que tiene pronombres en primera persona, los marqué con rojo. Y si ustedes se dan cuenta, cerca de los pronombres tenemos algunos términos que están marcados con otro color y que podrían ser pistas para revelarnos que quien escribió este mensaje, pues probablemente sea una mujer, ¿no? Por los términos que usa sobre el cuidado personal. Aquí tenemos también más ejemplos donde también observamos que sí, esto en efecto, ¿no? Estas palabras o términos cercanos a los pronombres personales nos podrían dar pistas de quién es la persona que está hablando o cómo es la persona que está hablando. A estas frases es lo que nosotros le llamamos frases personales porque tienen un pronombre en primera persona, el singular. Así las denominamos en esta investigación y esta es la información de tipo personal que nosotros expresamos y eso, de ahí viene el título de esta presentación, este tipo de información. Lo que nosotros hicimos fue explorar precisamente el valor de estas frases personales en la tarea de author profiling. Específicamente analizamos un texto, como lo platicaba al inicio, a través de qué se escribe y cómo se escribe, pues vamos a predecir el género y la edad de los autores. Para comprobar la hipótesis, pues usamos un enfoque básico. Esta tarea de identificar características de los autores, conocida como author profiling, se ha abordado como un problema de clasificación de textos, un problema de clasificación supervisada. Elegimos un framework de trabajo básico que es una representación como la bolsa de palabras, ¿no? Entonces, de manera breve lo voy a platicar. Este es un esquema general que quizá ya muchos conocen. Pero si nosotros vamos a detectar características de los autores como el género, pues necesitamos ejemplos de entrenamiento de cómo escriben los hombres y ejemplos de cómo escriben las mujeres, ¿no? Como la computadora no entiende el texto, pues pasamos estos documentos a una representación que sea entendible por las máquinas y esa representación generalmente se hace en estos esquemas básicos a través de técnicas de selección de características y esquemas de pesado de términos, que lo que hacen es identificar aquellos términos que componen a un documento, que van a representar a un documento, y los esquemas de pesado determinan qué tanto contribuye este término en la representación de ese documento.
Una vez que ya tenemos la representación, aplicamos o alimentamos a un algoritmo de Machine Learning, obtenemos un modelo predictivo. Y cuando llega un documento sin etiqueta y nosotros queremos saber quién está escrito sobre una mujer, también con su representación, tomamos el modelo predictivo construido con los ejemplos de entrenamiento y evaluamos. Al final lo que obtenemos es la etiqueta que nosotros queríamos, ¿no? Conocer si quien escribió es un hombre o una mujer. Usando este esquema básico, lo que nosotros queríamos era probar que las frases personales pues son la esencia. Si nosotros queremos identificar cómo es la persona que escribe un mensaje, pues hay que voltear a ver qué tiene, qué información tienen este tipo de frases. Entonces, los pronombres que exploramos fueron en primera persona, que son estos que tengo marcados aquí. Y el primer experimento que hicimos fue dividir los textos o este historial de publicaciones que tienen estos datasets o que pertenecen a cada usuario, los dividimos en dos partes. Por una parte, tenemos los textos o las frases que tienen un pronombre personal y por otra parte, las frases que no lo tienen. Por eso le llamamos textos filtrados, porque son todas esas frases personales, y el texto complemento, que son las frases que no tienen pronombres personales. Con este esquema de clasificación, la bolsa de palabras, una frecuencia normalizada con un SVM, y estos datasets que están etiquetados ya por edad y género, lo que nosotros hicimos fue probar la clasificación y estos son los resultados que encontramos. Entonces, si se dan cuenta, pues son varias colecciones y las conclusiones son similares. Esta es la exactitud en ambos rasgos, edad y género, y obtenemos aquí donde dice original es el uso de todo el texto completo, y el filtrado pues es esa recopilación solo de frases personales por cada usuario. Y el complemento pues son aquellas que no tenían las frases personales. Lo interesante que hay que notar aquí es que cuando nosotros hacemos el filtrado vemos que en cada dataset el conjunto de frases personales es mucho menor al conjunto complemento. Entonces es muy interesante que estamos obteniendo resultados similares al uso de toda la información, que es el 100%, pero únicamente estamos trabajando con hasta en este caso, por ejemplo, el 15% de información. Y aquí incluso el uso del texto filtrado, pues resultados de usar toda la información. Entonces, esto que encontramos, pues significa que efectivamente no toda la información que está en un documento, sobre todo de redes sociales, es igualmente relevante para detectar características del autor. Hay que tomar en cuenta esa información que está en las frases personales. Con reducciones de hasta el 60% de información, nosotros obtuvimos un desempeño comparable, lo cual es muy importante. También estudiamos la relevancia de las frases en primera persona del plural, lo que es el we y todos los pronombres relacionados, y encontramos que ellos no tienen especial relevancia para esta tarea. Están involucrando a otra persona y como que se deja de reflejar los intereses de la persona que está hablando. También encontramos que las frases personales capturan más información del contenido y la información estilística se puede observar o se puede notar tanto en personales como en no personales. Y las conclusiones las hacemos en los medios sociales, por lo que pues era un buen indicio para esta investigación. Viendo que efectivamente estas frases personales tienen información muy importante para detectar las características de los autores, planteamos esta segunda hipótesis, que enfatizar ese valor de las palabras que aparecen en esas frases personales pues ayudaría a mejorar los resultados de la clasificación. Eso quiere decir que no estamos descartando la información de las frases que no son personales. Sí aportan, como lo vimos en la tabla de resultados, sí aportan, pero en menor medida. Entonces lo que queremos es resaltar este valor de las palabras que están cercas a un pronombre personal
y conservar también la información que aporten las palabras que aparecen en frases no personales. Para eso, pues nosotros necesitábamos ver cuánta información del perfil era revelada por un término. Entonces diseñamos aquí una medida que le pusimos como nombre índice de expresión personal. Esta medida, si ustedes la observan, pues está motivada o inspirada en el uso de la precisión y el recall que nosotros manejamos en las tareas de clasificación. Entonces, lo que nosotros queremos saber es, pues, cuando un término está ocurriendo en frases personales, ¿qué tanto está ocurriendo en frases personales? Entonces, en el caso de la precisión, pues observamos el tipo de frases donde ocurre un término y sacamos la proporción de cuántas veces o cuál es su frecuencia en las frases personales. Y esa es la precisión. Y la cobertura, pues de todas las frases que ese sujeto tenía en su documento, ese término en cuántas apareció, esa proporción. Y luego, tal como la medida F-Measure, pues hicimos un promedio armo de estos dos para que no se sesgaran los resultados. Y ese es nuestro índice de expresión personal. Lo explico de manera muy breve, pero ya a mayor detalle pueden consultar el paper y viene muy explicado. ¿Qué es lo que estábamos obteniendo? Aquí les puse una figura donde estamos representando las palabras con mayor índice de expresión personal, con índice de expresión personal mayor a 0. Entonces las marqué con rojo y ustedes pueden observar que efectivamente podrían deducir el perfil de esta persona por analizar esas palabras. Incluso habla de su retiro, entonces seguramente es una persona ya grande de edad. Entonces esta medida sí está capturando cuánta información nos aportan los términos del perfil del autor. Sin embargo, esa medida no lo es todo. Nosotros necesitábamos en este esquema básico que estamos usando, pues necesitábamos impactar en los dos factores que se necesitan para crear estas representaciones basadas en palabras. La primera es, pues, cómo seleccionar estos términos, cómo seleccionar cuáles son los términos más importantes para estar involucrados en esta representación. Y la segunda es, cómo pesamos estos términos, cómo decidimos cuánto contribuye un término en el documento. Naturalmente queríamos tomar ventaja de la información en las frases personales y ventaja de esta medida que habíamos diseñado, que es el índice de expresión personal. Entonces, propusimos esta primera técnica, que es la de selección de atributos o selección de características, como está aquí marcado. Y esta técnica se compone de dos factores, un factor descriptivo y un factor discriminativo. El factor descriptivo, como un término, describe a los documentos y aquí cómo se genera o cómo medir esa distribución generada por el uso de ese término. Esta métrica que diseñamos se compone también de este esquema que le llamamos pureza personal y este otro factor discriminativo que pues es el coeficiente Gini, que mide la distribución, ¿no?, de alguna población y en este caso pues la distribución de los documentos de acuerdo a la frecuencia del término. Esta que está aquí, que es la pureza personal, pues nada más nos dice cómo es la proporción del índice de expresión personal con respecto al índice de expresión no personal, que son las frases que no tienen pronombres personales. Prácticamente eso es lo que captura. Y como esquema de pesado, que es para determinar cuánto contribuye un término en los documentos, pues diseñamos esta medida, que si se dan cuenta, pues toma como base la frecuencia normalizada, que es esta que grafiqué aquí, y lo que nosotros hacemos es que si ese término tiene un alto PI, el PI va rankeado desde 0 a 1, entonces si tiene un alto PI, pues vamos actualizando los pesos. De tal forma que aun cuando un término tenga poca frecuencia, ocurra pocas veces, puede ser que su peso sea muy alto. ¿Por qué? Porque tiene un PI muy alto.
Eso era lo que nosotros queríamos calcular y ya teníamos un enfoque para seleccionar las características y un enfoque para pesar las características. Y de ahí el nombre de DPP-XPay, por los dos componentes de selección y pues probamos este enfoque con colecciones para distinguir las características de los autores, específicamente edad y género. Y estas barras color rosa, pues son las que corresponden a Fuchsia, ¿verdad? Son las que corresponden al enfoque de PPXPay. Y nosotros podemos observar que pues las ganancias son considerablemente importantes, ¿no? Con respecto a los otros enfoques. Este es el estado del arte en ese momento y es para la tarea de Author Profile. Entonces, los resultados eran muy interesantes y por eso decidimos aplicarlo a otra tarea que es la detección de depresión en social media. Les platiqué todo lo que hicimos en Author Profiling porque es el antecedente. Ahorita pues ya les voy a hablar de cómo adaptamos esto para detectar depresión. Entonces, la depresión pues es uno de los desórdenes mentales más comunes. En severos casos puede dirigir a autolesionarse o a tener pensamientos suicidas. Entonces, por eso es un desorden que hay que atender y que preocupa mucho a todos los investigadores. Frecuentemente no se detecta, nosotros podemos ver a una persona incluso sonriendo, pero puede estar deprimida. La depresión es un trastorno tratable siempre y cuando se detecte y pues lo que se quiere es que la detección sea pronto para que la persona que la padece pues reciba una ayuda especializada. También revisamos un poquito la parte psicológica y encontramos que hay una relación entre la depresión y el uso del lenguaje. Y creo que es natural porque cuando las personas padecen depresión, pues cambian muchos hábitos, cambia la forma de dormir, de alimentarse y pues naturalmente la forma en la que se comunican. Y que puede distinguirlos de aquellas personas que no han sufrido este padecimiento. También desde este punto de vista psicológico, la depresión está asociada con altas tasas de self-referencias, que es expresiones hacia uno mismo, ¿no? Y que nosotros capturamos precisamente con los pronombres personales. Y con el modo, la atención self-focus, que es siempre estar pendientes de nosotros y que cuando estudiamos precisamente esta atención hacia uno mismo, pues está reflejada con el uso de los pronombres. Entonces, creo que el enfoque era adecuado para abordar esta tarea. Y por eso, precisamente, que es el trabajo que les comentaba, que se acaba de publicar, pues es cómo adaptamos el enfoque de PPXPay para esta tarea, con la hipótesis que cuando los usuarios comparten información personal, pues ellos tienden a usar palabras que pueden revelar o convertirse en pistas para detectar si un usuario tiene depresión. Aquí tenemos también un ejemplo donde mapeamos algunas frases personales y vimos que efectivamente las palabras cerca a los pronombres personales pues pueden ser pistas de este estatus mental que las personas pueden tener, ¿no? Aquí hay más ejemplos y también puse con otro color estas palabras que nos pueden señalar que una persona podría padecer depresión. Nuevamente lo que hicimos fue probar qué tanto aportaban estas frases personales a la clasificación bajo el mismo esquema de un problema de clasificación supervisada, pero ahora es binario. Nosotros aplicamos la representación basada en la bolsa de palabras, clasificada BM, y utilizamos estos datasets que provienen de un foro de evaluación que se llama ERIX, que es para detección de comportamientos de riesgo. Aquí en estos datasets, los documentos que existen están etiquetados como deprimidos o no deprimidos en la clasificación binaria. Y los usuarios deprimidos son aquellos que en algún momento explícitamente dijeron que fueron detectados con depresión. Y los negativos, pues aquellos que nunca lo mencionaron.
fue, fue un etiquetado automático. Bueno, entonces el mismo proceso de filtrado. Por una parte nos quedamos con las frases que contienen, en este caso, por ejemplo, los pronombres relacionados con I, en esta la familia de pronombres you, y aquí he, she, we y they. En las dos colecciones notamos el mismo efecto. Si se dan cuenta, pues las frases con pronombres personales pues tenían incluso un desempeño mejor que el uso de toda la información. Y también podemos ver que están capturando cosas diferentes, por eso el desempeño es muy diferente. ¿Qué concluimos? Pues precisamente que las frases con pronombres personales en primera persona del singular nos aportan mucho para esta tarea. Y lo que queríamos saber también es, pues, qué información estaban capturando. Entonces lo que hicimos fue aplicar ganancia de información y obtener los términos más discriminadores o con mayor ganancia de información. Entonces vean, cuando usamos el filtrado I, el filtrado con el pronombre I, pues obtenemos estos términos que están muy relacionados con el dominio de depresión. Lo interesante también fue que cuando usábamos el filtrado you de estos pronombres, también obteníamos términos relacionados al dominio de depresión. Diferente de las otras familias de pronombres que nosotros vemos que, pues, no, están hablando de cosas de política, del gobierno, etcétera, y no concentran tanta información como estos, tantas pistas que podrían revelar que un usuario sufre depresión. Entonces, nos preguntamos por qué el pronombre you también es relevante para esta clasificación. Si ustedes se recuerdan, en las barras de clasificación también tenía buena exactitud el uso de este pronombre. Y encontramos que efectivamente es importante porque las personas deprimidas usan mucho un fenómeno que se llama narración en segunda persona. Es una forma de comunicarse con el lector, de transmitirles lo que están sintiendo y que son sentimientos asociados a la depresión. Es como una forma de retratar su enfermedad y tratar de hacer sentir al lector lo que ellos están pasando. Y estos son ejemplos de este modo de narración en segunda persona, ¿no? Cuando pues alguien dice, no, piensas que no estás solo, que hay otro en la misma situación, no puedes levantarte de la cama, respirar, no puedes parar de llorar. Entonces lo usan precisamente para describir cómo se sienten y sentirse más cerca del lector. Por eso es que resultó también ser un pronombre muy importante. Para analizar fácilmente el enfoque que fue aplicado para descubrir rasgos de las personas, ahora descubrir un rasgo más que era su estatus mental, ¿no? Dado que la depresión está enfocada hacia la clase positiva porque hay mucho interés en detectar los casos positivos, lo que nosotros hicimos fue tomar los dos componentes del enfoque de PPXPI, pero cambiar el componente descriptivo. En lugar de utilizar Gini, ahora utilizábamos una diferencia ponderada, de tal forma que la frecuencia de los términos en los documentos de la clase positiva para darle este peso que necesitábamos en la clase positiva. Y en la parte del pesado de términos, todo lo dejamos igual. Entonces, el cambio fue la familia de pronombres que nosotros íbamos a enfatizar, que ahora se formaba con los pronombres I y you, y también por el componente discriminativo, que era una diferencia ponderada con mayor relevancia hacia la clase positiva. Probamos este enfoque ya modificado. Cuando está modificado le pusimos aquí el índice, el subíndice, perdón, for depression, FD. Y lo probamos con estos datasets del foro RIX en su edición 2017 y 2018. Y también probamos el enfoque original.
y un enfoque tradicional que es el uso de ganancia de información y frecuencia normalizada de términos, algo tradicional. Y vimos que efectivamente la barra azul es esta adaptación que hicimos para la detección de depresión y vimos que los resultados que obtuvimos pues eran significativamente mejores que los otros enfoques. Lo que significaba que sí, esta adaptación que hicimos funciona y que naturalmente las frases con pronombres personales pues podían ayudar a detectar esta depresión. ¿Qué estábamos encontrando? En este análisis que hicimos por partes, pues primero tratamos de ver qué era lo que DPP estaba eligiendo como términos adecuados para esta clasificación. Y aquí está esta nube de palabras. Los términos que nosotros podemos ver es que estos términos rojos son obtenidos tanto por ganancia de información como por DPP. Y los términos en verde son los términos que fueron extraídos por DPP, pero que no fueron extraídos por IG. Entonces, quiere decir que si ustedes revisan de manera intuitiva estos términos aportan, ¿no? Para detectar depresión o de manera intuitiva están muy relacionados. Sin ser expertos en el dominio podemos ver que sí podrían darnos indicios de quién está sufriendo depresión. Bueno, después surgió el interés de detectar depresión, pero de una manera temprana, es decir, entre más rápido se detecte que algún usuario tiene rasgos depresivos, pues es mejor canalizarlo con una persona especialista y que pueda recibir apoyo. De ahí nació esta tarea que se llama Early Detection y estos foros, precisamente ERIX, lo que hacen, pues ahorita es una tarea para detección temprana. Entonces, simulan un escenario de detección temprana en donde todo el historial de los usuarios es dividido en secciones, en chunks, ¿no? De manera cronológica. Y por chunk. Entonces, cuando un enfoque que quiere ser evaluado se prueba en estos chunks. Si necesita más información, solicita más información y si ya toma una decisión, por ejemplo, con el primer chunk, pues es muy bueno, habría que ver la exactitud y así, ¿no? Si necesita más información, va dando más información. Lo importante es que como estamos interesados en medir la detección temprana, pues cada vez que nosotros solicitamos información para hacer la detección, pues se va penalizando porque en esta simulación pues significaría que te tardaste en dar una decisión. Entonces, en esta tarea temprana, algo que es importante es determinar un criterio precisamente para tomar una decisión o pedir más información, ¿sí? Decir, ya, con esta información, con estas posts que tengo, ¿puedo tomar una decisión o necesito más? Entonces, nosotros adaptamos ese enfoque que habíamos propuesto y daba buenos resultados para esta tarea, pero necesitábamos ese criterio que nos dijera precisamente cuándo solicitar más información y cuándo tomar una decisión. El criterio que diseñamos pues fue evaluar dentro de los posts la ocurrencia de las palabras que se intersectaban con un vocabulario de un dominio específico, un vocabulario en depresión. Entonces, si en el historial de posts, por ejemplo, en el primer chunk, había ya 3 palabras de este vocabulario, tomábamos ya la decisión que nos arrojaba aquí el enfoque. Pero si no había estas 3 palabras, pedíamos otro chunk de información. Ahora, este vocabulario relacionado con el dominio, pues también lo tomamos de las palabras que DPP estaba extrayendo con valores más altos. Porque si recordamos, esa lista de palabras estaba muy relacionada con el dominio de depresión. Entonces aprovechamos esas palabras. Bueno, esto ya lo platiqué. Únicamente asignábamos el valor de la clase positiva cuando
el clasificador basado en DPXPI nos decía que era positiva y nosotros veíamos 3 términos dentro de esos historiales que pertenecían al dominio. Y las decisiones negativas, hasta obtener los 10 chunks de información, esas las tomábamos porque pues esas no eran es importante la exactitud de las decisiones que nosotros tomamos o que el clasificador toma, pero también se toma en cuenta el retraso y eso se mide con esta métrica que diseñaron en ese foro de evaluación, ERD5 y ERD50. Entonces ese es un error. Y aquí están los resultados y nosotros con este enfoque en el ERIX 2017 evaluamos con ese dataset y medimos el desempeño y obtuvimos resultados mejores que en el 2018 tuvimos un resultado muy cerca que nos ponía en segundo lugar. Con respecto al ERDE, como es error, entre menos era mejor. Y pues también nos acercábamos un poquito, no fueron resultados tan importantes como aquí, pero tampoco eran malos. Estaba trabajando el enfoque bien. Entonces muestra este enfoque un desempeño competitivo con respecto a los resultados del estado del arte. Lo que notamos es que estos lugares pues usaban arquitecturas muy complicadas, muy pesadas, incluso con muchos atributos o tipos de atributos o términos que involucraban en su representación. La ventaja del enfoque de PPXPI pues es la interpretabilidad, la sencillez con la que trabaja, ¿no? Y nosotros podemos mapear, por ejemplo, qué términos están siendo asociados a un usuario depresivo y cómo se están ponderando el uso de las palabras. Entonces aquí, por ejemplo, qué términos como que determinaban si un usuario, etcétera. Y en la ponderación, de acuerdo al esquema XPI, pues aquí vemos que entre más rojo era el color, era como que el enfoque estaba tomando más relevante estas palabras para determinar si un usuario tenía o no tenía depresión. Entonces, el enfoque estaba funcionando bien, pero naturalmente cometía unos errores. Entonces, ¿en qué se estaba equivocando el enfoque? Bueno, analizamos los falsos positivos y vimos que se equivocaba precisamente porque los usuarios hablaban de depresión, pero era la depresión de otra persona. Entonces esto complicaba porque había una intersección muy importante con el vocabulario asociado con depresión, pero era la de otra persona. Y como el enfoque está basado en la bolsa de palabras, pues no analiza el contexto, se pierde el contexto. También se equivocaba cuando los usuarios no habían sido diagnosticados con depresión, pero si revisábamos el historial, pues sí tenían eventos pues, traumáticos que podían generar depresión, pero quizá no habían ido con un especialista y no estaba este diagnóstico. También ahí no se equivocaba el enfoque. Y también notamos que había usuarios que precisamente tenían una intersección alta con el vocabulario de depresión porque tenían interés en el tema, no tanto que estuvieran deprimidos, no, sino que usaban estos términos porque estaban investigando. En los falsos negativos encontramos que las personas concentran signos de depresión pero en muy pocas frases personales. Entonces, como el enfoque enfatiza el valor de estos términos en frases personales, pues no tenía información suficiente para tomar una decisión correcta. Otro caso es que hablaban de mucho, lo que normalmente sucede, hablan de muchos tópicos y no se apreciaban signos de depresión. Probablemente el usuario alguna vez mencionó que estaba deprimido, pero ya quizá en la mayoría del historial, pues lo escribió cuando ya había superado esa enfermedad. Pues estaban muy asociados a la intersección con el vocabulario de depresión, estos errores. Bueno,
Como conclusiones, pues se confirmó con esta investigación que la información personal compartida en redes sociales concentra un valor especial para detectar características de las personas, de los usuarios, y dentro de ellas, pues su estado mental. Y eso pues nos puede dirigir a la detección de depresión. Los resultados mostraron que las frases con pronombres I, pero también con you, representan una fuente discriminativa de rasgos de depresión, que el uso de término en la detección temprana es una estrategia adecuada para esta tarea. Y pues también mostramos su factibilidad en el uso de la detección temprana. Como trabajo futuro, lo que queremos es explorar nuevas representaciones diferentes a Vogue para tomar ventaja de diferentes lenguajes, que de hecho ya lo hicimos en español, en la competencia MEXA, y también nos fue bien. Tuvimos el primer lugar en 2018 en Autoprofile. Y otra de las cosas que queremos hacer es adaptar algoritmos de aprendizaje automático para que tomen ventaja de esta información, sobre todo pues, trabajar ahora con las arquitecturas de aprendizaje profundo que tienen mucha relevancia y se ha visto, ¿no?, que tienen buen desempeño. Estas son algunas referencias. Fue un trabajo en colaboración. Aquí están la lista de investigadores que han participado en estos trabajos que platiqué. Pues muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora. Muy interesante los resultados que nos muestra. Quisiéramos ver si alguien tiene alguna pregunta o comentario aquí para la doctora Rosa. Por aquí en el chat ya nos dejaron alguna pregunta. Sí. Vamos a ver. Sí, a ver, esta es una pregunta de Francisco. Dice, cuando algún sujeto está deprimido o tiene pensamientos suicidas, ¿tiende a comunicar su estado? Sí, lo que nosotros detectamos es que sí, que dan indicios de lo que sienten, de los intereses que tienen, de los pensamientos que tienen. Entonces sí lo expresan, pero creo que la detección temprana es precisamente lo más importante, que nosotros podamos detectar este comportamiento antes de que ya sea explícito, ¿no? Y que ya digan, pues estoy por suicidarme o algo así. Entonces la idea es que se puedan detectar antes de llegar a esas consecuencias. Muy bien, doctora, gracias. Bien. ¿Alguien más que quisiera preguntar algo, comentar algo? De hecho, bueno, voy a platicar otro poquito porque precisamente en las redes sociales es donde las personas se sienten cómodas y platican libremente todo lo que les pasa. Entonces, sí, cuando nosotros revisábamos estos errores que tenían, había eventos que platicaban que les sucedió y eran eventos así muy feos lo que había pasado. Entonces, sí muestran que las redes sociales ofrecen esa posibilidad de expresarnos libremente y platicar todo lo que queramos, ¿no? Porque a veces lo hacen bajo el anonimato, entonces se sienten libres y es una parte como pues como terapéutica, ¿no? Que expresan lo que sienten. Muy bien. Aprovechando, quería preguntar, doctora, por ahí mostraba una tabla de algunos términos, ¿no? Que identificaba, por ejemplo, como en rojo, creo que decía sobre el peso y si era, no recuerdo, es de las últimas, la diapositiva. Pero bueno, me imagino que hacía referencia a una pérdida de peso o quizás que subía de peso esa persona que tenía depresión, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿se lograba hacer esa, digamos, filtrado cuando era solo una charla de alguien que estaba perdiendo peso o que quería bajar de peso, pero que no estaba deprimido? Sí, no. A ese nivel no,
Pero finalmente este énfasis en esas palabras no era, pues solo platicaste una vez que querías perder peso, sino que, bueno, platicaste que estás tomando medicamentos, que estás ansioso, que te importa el peso, que lloras mucho, no puedes levantarte de tu recámara, entonces sí tienes depresión. Pero distinguir entre en qué contexto estaba usando para que distinguiera contextos, ¿no? Para identificar si sí estaba deprimido o no estaba deprimido. Esa es una de las desventajas con este enfoque. Ok, gracias. Sí. Sí, adelante, Gabriela. Gracias. Gracias, Rosa, por esta plática que es bastante completa. Creo que abarca varios años de investigación, ¿no? Que han estado trabajando con este tipo de metodologías. Yo quería preguntar sobre el tamaño de los datos. Se mencionaba por ahí muy al principio que este tipo de pesado, de la forma en cómo se seleccionan los términos, el DPP y la otra, ese, consideran un porcentaje bastante bajo del completo de los textos, de todo el corpus que se tienen. Entonces, hasta el 15% creo que llegaban a utilizar solamente. Mi pregunta es un poco en el sentido en qué tan grande tiene que ser el corpus como para que este tipo de enfoques funcione. Sí, bueno, aquí hay que notar la diferencia. En la primera parte de las investigaciones siempre hacíamos este filtrado de frases personales como para verificar que vamos por buen camino y sí enfatizar este tipo de información. Pero el esquema ya de DPP-XPay, ese toma toda la información del documento y solo que le da más peso a la que está en frases personales. Y la otra, pero de todos modos se considera. Entonces, no hicimos un estudio formal, pero sí notamos por esas colecciones de author profiling que cuando tenían pocos datos, mientras otros enfoques del estado del arte fallaban, el de nosotros no fallaba. Entonces sí era como que la información sí estaba concentrada ahí, por eso nosotros no teníamos tantas fallas como los otros enfoques. Pero ya un estudio formal donde podamos decir, no, pues es que necesitamos mínimo 5 frases personales o algo así, no, ya no alcanzamos a hacer eso. Que sí sería muy interesante. Sí. Según entiendo acá, los datos que utilizaron, por ejemplo, para depresión son solamente los de ERIS, ¿no? Que vienen de Reddit, me parece, ¿cierto? Sí, así es. ¿Han encontrado algún otro dataset? Pero yo sé que es difícil encontrar este tipo de recursos, sobre todo cuando se trata sobre problemas mentales. Pero de casualidad, ¿han encontrado algún otro dataset que no sea de Reddit, que a lo mejor sea de otra red social? Sí, hemos estado trabajando no con esta temática, con otros datasets que vienen de Twitter. Entonces, sí, ya hay más que cuando empezó esto teníamos pocos datos, ahorita ya hay más datos donde incluso podríamos probarlo. Pero hemos probado otras cosas y este enfoque todavía no. Ok, por aquí lo voy a dejar. Creo que Miguel quería preguntar otras cosas. Gracias, Sí, doctor. gracias. Adelante, Miguel. Sí, no, pues gracias por la plática, Rosa. Muy interesante, Gracias. la verdad, la forma como seleccionan los términos, pues considerando, ¿no?, los pronombres ahí personales. Yo tenía la duda es si no has considerado explorar otro tipo de tareas de clasificación. Me estaba preguntando si este método se podría aplicar, por ejemplo, a detectar el estilo de aprendizaje, ¿no?, de los estudiantes, y tenemos algunos textos de los estudiantes y ver, o sea, qué tanto, pues, manejan, ¿no?, estos pronombres personales y las palabras cercanas, ¿no?, a los pronombres personales, cuando son frases personales, para identificar estas personas, a lo mejor, pues ya ves los diferentes estilos que hay, la gente introvertida, los que son más visuales. Entonces, no sé si han considerado que se podría aplicar a este tipo de tareas. Y también si has considerado investigar en otros diferentes, ¿no? Que digas, también estamos buscando corpus para este otro tipo de tareas, ¿no?
Sí, bueno, ahorita sí estamos estudiando la autolesión. Una alumna de maestría está trabajando precisamente con la información personal en la tarea de autolesión. Esta parte que mencionas del estilo de aprendizaje me parece muy interesante, no la habíamos considerado. Entonces, pues gracias por esa idea. Yo creo que sí hay mucho todavía que explorar con esta teoría de la utilidad de la información personal para detectar rasgos. La hemos probado también con anorexia, también dio buenos resultados y pues yo creo que sería muy bueno seguirlo probando en esta parte de, al final creo que estas tareas que nos dicen cómo es una persona, pues son tareas que este enfoque podría trabajar bien, ¿no? Sobre todo cuando los dataset provienen de medios donde los usuarios escriben de manera libre y expresan todas sus emociones. Siento que sí, y creo que esa parte de los estilos de aprendizaje está muy interesante. Así que si hay alumnos que estén interesados, pues nos pueden contactar y lo podemos probar. Y bueno, también aunado a esa parte de explorar otras áreas es, por ejemplo, para los estudiantes que quieran probar tu modelo, pero ya directamente hay algún demo, alguna aplicación en la cual ellos puedan introducir su texto y decir, ah, sí salió con depresión o no salió con depresión. Sí, no, la verdad es que no, algo así que ya esté pues empaquetado y listo para usarse, no. Sí, sí nos interesa hacerlo porque esto como fue con fines de investigación y como dice Gaby, es una investigación que ha llevado tiempo, entonces vamos haciendo adaptaciones y adaptaciones y queremos precisamente como crear ya un software, hay un módulo que se pudiera usar, pero la verdad es que sí, no hemos tenido tanto tiempo para hacer esta parte. Pero yo creo que también sí Yo creo hay. que ahí, ¿sí? No, decía si hay alumnos interesados de tesistas de licenciatura o servicio social, pues con mucho gusto los recibimos y que nos apoyen, ¿no? Aprenden al mismo tiempo. Sí, eso era lo que te iba a comentar, que como hay algunos estudiantes aquí ahorita, a lo mejor sería una buena oportunidad para que colaboraran contigo y desarrollaran este tipo de módulos ya. Ahora sí que para ahorrar, a aplicar ya la ciencia, ¿no? Al proceso ingenieril que están aprendiendo ellos. Entonces, pues yo creo que ahí está la invitación. Gracias por hacerla y pues esperemos ahí que se animen los muchachos. Gracias, Rosa. No, gracias a ti, Miguel. Muy bien, muchas gracias Miguel y doctora por su respuesta. No sé si alguien por ahí tenga algún comentario más de la plática de la doctora. Bueno, parece que ya no tenemos. Bueno, vamos a cerrar, Rosa. Sí, claro. Primero, darte las gracias a nombre de los organizadores de NLP Webinar MX. Y bueno, ojalá y más adelante puedas regresar y a lo mejor ya platicarnos de esta implementación quizás o de otro de tus trabajos. Nuevamente reiteramos gracias por el tiempo que le has dedicado. Y bueno, gracias a todos los que atendieron la plática. Les comentamos que la vamos a subir a YouTube y por ahí la pondremos en las redes sociales para que la puedan ver. Si alguien no la pudo ver completa, pues ahí la puede volver a ver. Sí, muchas gracias por la invitación. Y gracias a los que atendieron la charla.